Muy buenas noches con todos. Vamos a continuar, en este caso por las ponencias organizadas por el Comité Permanente de Publicaciones Científicas. Este tema es sobre introducción a la búsqueda de información académica y está organizado tanto por la Sociedad Científica de Medicina de la Universidad Señor de Zipán y de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. El ponente que va a realizar esta charla es, en este caso, el doctor Aleksandar Sebekovic Vega. Él es médico con maestría en epidemiología, investigador en la SID María Rotworowski grado 2, miembro del equipo de investigadores de la Dirección de Investigación de Salud de IETSI, Salud, y docente en cursos de investigación en medicina, tanto en la Universidad Privada Antonio Lorrego y de la Universidad Científica del Sur. Ahora vamos a dar paso, en este caso, al video que nos ha preparado. Vamos a también pasar, en este caso, el link de la asistencia, y al final de la ponencia se va a realizar, en este caso, lo que vendría a ser el test para verificar los conocimientos que se hayan aprendido en esta ponencia. Muy buenas noches, queridos estudiantes, futuros colegas. Reciban el más cordial saludo, ¿no? Y la bienvenida a nuestra sesión número 5 de estos cursos relacionados con la investigación científica en el pregrado, cuya promoción es uno de los objetivos y el objetivo principal de SOCIMEP. Agradezco mucho la invitación de parte del Comité Permanente de Publicaciones Científicas para poder compartir justamente en la noche de hoy con ustedes respecto de este tema. Se me solicitó el tema relacionado con la introducción a la búsqueda de información académica, y este tema considero que es algo súper importante, sobre todo en este contexto de pandemia, en el cual hemos visto cómo la desinformación realmente nos ha atacado a todos, ¿no? La desinformación, cadenas en WhatsApp, Facebook, noticias fake, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive hasta páginas que de pronto pretenden fungir como una especie de publicaciones, ¿no? Donde prácticamente elaboran, redactan algún texto muy parecido a lo que vendría a ser algún artículo y lo ponen dentro de una página con un link. Y muchas personas de pronto entran a estas páginas y como está en internet, está publicado, consideran de pronto que esta es una información para poderlo utilizar, ¿no? Entonces también hemos visto muchas cadenas que de pronto llegan al WhatsApp donde dicen, ¿no?, que los médicos en la primera línea de pronto hemos suscribido el siguiente tratamiento, ¿no? Y toda una lista de tratamientos, es decir, y con el logo del MINSA, ¿no? Entonces, vivimos en un tiempo, pues, donde tranquilamente todos sabemos que alguien inescrupuloso de pronto podría utilizar un logo, copiarlo de Google y pegarlo y de pronto hacerlo pasar. Sobre todo, que, digamos, las personas que no han vivido de pronto todo este despegue tecnológico en un primer momento, ¿no? De repente les es ajeno un poco estas técnicas de Photoshop, etcétera, ¿no? Que de pronto, pueden de pronto confundirlos y cuando llega esto a ellos, de pronto darnos cuenta de que no, esto no, eh, esto tiene el logo de tal institución, por lo tanto esto es válido, ¿no? Entonces, hay muchas de estas cosas, no me dejarán mentir, seguramente a ustedes los han bombardeado también con esto, o a alguno de sus familiares, etcétera. Es por eso que nosotros tenemos un compromiso ya social desde el punto de vista de siendo estudiantes de medicina o ya siendo profesionales, ¿no? También con el hecho de bloquear este tipo de desinformación, ¿no? ¿Y cómo es que podemos justamente ver esto? A partir de conocer, ¿no?, fuentes confiables que nos puedan permitir, fuentes confiables que de alguna forma le den, por su rigurosidad, por su manera sistematizada de presentar las diferentes alternativas que tenemos frente a las búsquedas, etcétera, ¿no? Información confiable. Aún a pesar de esto, recuerden que de todas maneras, no solo para tomar una decisión, de hecho, no solo se trata de buscar. La búsqueda es como si yo estuviera lanzando una red en el mar para pescar diferentes tipos de peces, ¿no?
Eso es, digamos, una analogía con la búsqueda, pero recordemos que la evaluación de la calidad de lo que estoy pescando, por ejemplo, ¿no? De ver qué pescaditos de repente están en buen estado, de repente pesqué medusas, de repente pesqué un pulpo, no lo sé, ¿no? Y yo solo quería pescar pescados. Entonces, la evaluación de la calidad de lo que, entre comillas, voy a pescar es fundamental, es crucial. Pero obviamente todo es una secuencia de pasos y antes de evaluar, lo primero que tengo que hacer es buscar. Ahora, para buscar información hay diferentes métodos, diferentes niveles de complejidad también, ¿no? No podríamos comparar nosotros de repente las estrategias de búsqueda que armamos, ¿no? Cuando desarrollamos revisiones sistemáticas, por ejemplo, a estrategias de búsqueda que, digamos, podríamos considerarlas como un nivel básico o inclusive intermedio, ¿no? Y esto es básicamente porque en el nivel básico, intermedio, que es básicamente lo que vamos a ver en este momento, lo que tratamos es de ubicar, por ejemplo, les vamos a enseñar a buscar en PubMed, a utilizar conectores booleanos, etcétera, plantear sus búsquedas iniciales, ¿no? De esta manera para que ustedes puedan buscar. Y también el uso de algunas otras plataformas, algunas recomendaciones, ¿no? Pero ya cuando uno hace el tema de, por ejemplo, revisiones sistemáticas, etcétera, ya eso se complejiza porque hay que buscar, digamos, estrategias para combinar búsquedas individuales de tal manera que podamos captar la mayor cantidad de información para poder depurarla, ¿no? Entonces eso es diferente. Entonces, solo quería dar esta pequeña introducción para poder empezar con nuestra sesión del día de hoy. Bueno, mi nombre es Alexander Svetkovich Vega, soy médico cirujano, epidemiólogo, egresado de la Universidad Ricardo Palma. Tengo una maestría en epidemiología clínica y bioestadística en la Universidad Científica del Sur y actualmente soy maestrando en efectividad clínica con mención en evaluación de tecnologías sanitarias en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, en el Instituto de IEX. Durante mi pregrado me desempeñé dentro de mi sociedad científica en la Universidad Ricardo Palma y también dentro de SOCIMEP. Tuve el honor de poder ser en su momento secretario y luego presidente de nuestra asociación, a la cual siempre recuerdo con mucho cariño y siempre dispuesto a poder apoyar y apoyar a las gestiones con el tema de la promoción de la investigación en pregrado, siempre formando redes de trabajo, etcétera, que permitan sustentar este objetivo, ¿no? Y también, bueno, soy asesor de sociedades científicas, SOCIEMS, ¿no? Sobre todo en el norte, ¿no? Y también en el centro. Entonces, lo primero que quisiera mencionar es que para buscar debemos de hecho de haber tenido primero, ¿no? Plantearnos una pregunta de investigación, ¿no? Y esta pregunta someterla a una estrategia, estas estrategias, estos acrónimos PICO o PECO que deben haber visto previamente o quizás en sus universidades o en algunos cursos de SOCIMEP, ¿no? Entonces, una vez que tenemos nosotros una pregunta, ¿no? Un planteamiento, una pregunta, lo que vamos a hacer es organizar esto para tener un orden, ¿no? Partamos de esta pregunta en este caso, está como ejemplo, exposición a metformina como factor asociado a fibrosis pulmonar en pacientes adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2 en el Hospital Nacional Hipólito Unanue en el 2020. Entonces, identificamos rápidamente los elementos de la pregunta PECO o PICO, según sea el caso. P, pacientes adultos, P, población, ¿no? Pacientes adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2 de este hospital en el 2020. En este caso, E de exposición, pacientes expuestos al tratamiento con metformina. C de control, comparador, pacientes no expuestos al tratamiento con metformina. Y O, fibrosis pulmonar. Lo más probable es que este estudio sea un caso control donde vamos a ir revisando de pronto historias clínicas para poder ver si es que en su momento han estado expuestos o no a este tratamiento, ¿no? Y si en la actualidad hay el diagnóstico de fibrosis pulmonar. Es un ejemplo bastante simple sobre esto. Entonces, dentro de esto, para los fines prácticos que tenemos, concentrémonos en estos términos, metformina y fibrosis pulmonar, ¿no? Que serán los términos a buscar.
Sin embargo, lo que sucede es que en general en la literatura científica, ¿ya? Los términos tratan de ser estandarizados, ¿ok? Es decir, que haya un solo término para que todos en el planeta manejen esa terminología. Normalmente está en el idioma inglés, ¿no? Para poder ubicarlos. ¿Por qué? Porque hay algunas patologías, por ejemplo, que nosotros las conocemos con un nombre cotidianamente y a veces se escribe con ese nombre en el paper, ¿no? Normalmente los revisores de los artículos damos algunas recomendaciones o identificamos esto rápido, pero a veces también no sucede. Entonces salen publicados con nombres, no digamos coloquiales, pero con un uso más común, ¿no? Sin embargo, las plataformas, como por ejemplo PubMed, etcétera, tienen ya un nombre estandarizado para esto. Prueben ustedes, por ejemplo, el caso de miomas uterinos, mioma, leiomioma, fibroides, ¿no? Tienen esas tres, digamos, denominaciones, ¿no? Y si buscan en la literatura, como vamos a ver en un momento, podrían encontrar artículos con esos, digamos, donde encuentren esos nombres. Sin embargo, justamente para poder sistematizar esto, para poder encontrar un orden a las cosas, todo parte siempre del orden, ¿no? Entonces, es que existe lo denominado estos descriptores en ciencias de la salud y términos MESH, ¿ya? Deben haber escuchado esto, los DEX y los MESH, ¿no? Los DEX, de hecho, normalmente es lo que cuando ustedes revisan dentro de el resumen de un artículo publicado en Cielo, etcétera, ¿no? En español, o incluso en portugués, rápidamente van a encontrar ahí palabras claves, entre paréntesis, DEX, ¿no? Y ahí salen unos 4 o 5, de 3 a 5 términos. Y se habrán preguntado, ¿no? ¿Y de dónde sale esto? Lo vamos a ver. Lo mismo en el caso de PubMed, cuando ustedes revisan literatura en el idioma inglés, de pronto van a ver en el resumen, ¿no? Al final unas palabras keywords, ¿no? Palabras clave, y entre paréntesis, mesh, ¿no? ¿Qué será esto? Mesh, ¿de dónde sale? Bueno, vamos a ver esto ahora. Estos son descriptores. ¿Y a qué se le llama en general un poco para asentar un poco el concepto de esto? ¿No? Miren, descriptores, un término, símbolo válido y formalizado que se emplea para representar inequívocamente los conceptos de un documento o de una búsqueda, ¿no? O sea, es un término formal, ¿no? Para representar algo y que todos entiendan que de pronto este término quiere dar ese sentido, ¿no? DEX, descriptor en ciencias de la salud, es un descriptor, como dice su nombre, ¿no? De la Biblioteca Virtual en Salud del Centro Latinoamericano del Caribe de Información de Ciencias de la Salud, BIREN. ¿Okay? Entonces, ustedes pueden justamente enlazar estos conceptos y relacionar de esta manera el DEX. En el caso del MESH, Medical Subject Heading, ¿ya? Esto corresponde aparte, miren lo que dice acá, del vocabulario controlado de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, ¿no? El vocabulario controlado, ¿no? Entonces, o sea, es un vocabulario, ¿no? Sistematizado, ordenado, que tiene la misma idea de permitir, ¿no? Alcanzar uniformidad y consistencia, ¿no? Para la indexación de literatura biomédica, ¿no? De tal manera que uno introduzca este término y rápidamente pueda encontrar los artículos que contengan tal término. Esa es la idea, ¿verdad? Ven que esta información, por ejemplo, está sacada del PubMed, justamente donde nos explican, ¿no? ¿Qué es el mesh? Hay varias cosas, pueden revisarlo de todas maneras para ampliar un poco más esto, ¿no? Muy bien. Entonces, si hablábamos de los términos DEX, descriptores en ciencias de la salud, ustedes pueden entrar en Google, ponen DEX, pueden entrar a esta página también, les vamos a dejar las diapositivas, entonces le dan clic y entran inmediatamente, ¿no? Cuando entran al DEX, seleccionan la opción consulta al DEX, como está acá, consulta por palabra, ¿no? Introducen la palabra, ¿no? En este caso habíamos seleccionado metformina, ¿no? Y fibrosis, ¿ok? Y le damos consulta. De tal manera que tenemos acá, por ejemplo, introducimos los términos target, estamos haciendo esto en paralelo para que sea un poco más didáctico. Por un lado, ¿no? Metformina, ¿no? Y por otro lado, acá, fibrosis pulmonar, ¿no? Metformina y fibrosis. Miren cómo introducimos esto y nos dice el descriptor en inglés, metformin,
en portugués, ¿no? Y algunos datos adicionales, incluso una definición. Concentrémonos en esto, en descriptor en inglés, ¿ya? ¿Por qué? Porque la estrategia que les estamos enseñando ahora es busquen primero en Dex y luego busquen en PubMed, en los mesh. Entonces estamos viendo primero el primer paso de buscar por el Dex. En el caso, miren acá, pulmonary fibrosis, en inglés, es en español fibrosis pulmonar, y bueno, en portugués lo mismo. Entonces, una vez que teníamos estos términos, rápidamente vamos a entrar a lo relacionado con PubMed, ¿no? En la librería, en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, entramos a esta página, podemos ponerlo desde Google para poder entrar, y de esta manera, pues, vamos a introducirnos en la búsqueda en este caso. Entonces, antes, esta es la ventana preliminar de PubMed, antes de ponerla, ¿no? Perdón, de entrar, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Podemos acceder acá, nuevamente, desde este link a PubMed, ¿no? Y antes de entrar, una vez que ya entramos, perdón, le damos acá, vemos que está acá en la barra, hay un advance, ¿no? Y nos vamos hasta el final de esta página, ¿no? Donde nos dice acá, miren, Explore Mesh Database. ¿Ya? Entonces le damos clic a Explore en Mesh Database, ¿no? Y acá va a aparecer nuevamente Mesh, ¿no? Con una barra de búsqueda, ¿no? Para poder establecer nuestras búsquedas de estas terminologías necesarias. Entonces, partamos de lo siguiente. En DEX ya habíamos encontrado que esto está en estos términos DEX, ¿no? Habíamos seleccionado los que estaban en inglés, Metformin and Fibrous Pulmonary, ¿no? Entonces, vamos a hacer nuevamente en paralelo. ¿Qué es lo que hacemos? Acá ponemos, por ejemplo, ya en términos de Metformin y le damos clic en Search. En este caso, fíjense cómo PubMed nos va a presentar, ¿no? Diferentes categorías relacionadas con Metformin, ¿no? En este caso, nosotros buscamos entre todas las que hay, ¿no? Y le damos acá, miren, Metformin, que es lo que queremos, ¿no? Mantengámoslo ahí. En paralelo, en el caso de Fibrous Pulmonary, ¿no? Miren lo que PubMed nos ha mostrado, ¿no? En este caso nos mostró, mira, tengo dos términos relacionados aquí. Fibrosis, ¿no? En general. Perfecto. Entonces, ya PubMed nos ha mostrado, por un lado, estos términos. Hemos seleccionado acá en el recuadro click fibrosis, perdón, Metformin, y lo mismo acá en fibrosis. Antes de proseguir, tenemos que tener en cuenta unos conceptos súper importantes respecto a los operadores booleanos, ¿no? Como ustedes deben haber visto previamente en lógica, en el colegio, en la universidad, etcétera, ¿no? Los operadores booleanos AND, OR, NOT, ¿no? ¿Y qué es lo que cada operador nos está diciendo? AND y una intersección, estamos sombreando esto, la operación que está haciendo está sombreada aquí. OR o unión, ¿no? Unión une a todo, ¿no? O de unión. Y el not, ¿qué es lo que voy a excluir? Por ejemplo, A, not B. Not B está excluyendo todo B, miren, por eso está pintado aquí. ¿Ven? Esto corresponde a la operación que se está haciendo. Exclusión, operación. La operación en este caso es excluir a B. Por eso es que está así. O de unión, unir. A y B, or. And, intersecar. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto para poder construir nuestras búsquedas. En este caso, por ejemplo, ¿no? En el caso de Metformin, que es la misma réplica para el caso de fibrosis, Metformin encontramos este término, ya le habíamos dado clic acá, y por ejemplo, miren, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo agregamos acá, Add to Search Builder. ¿Qué sucedió acá? Acá lo que pasa es que inicialmente ya habíamos seleccionado fibrosis, ¿no? Fibrosis, le damos clic, Add to Search Builder, perfecto, salía el primero, y luego nosotros le damos clic acá en el triangulito para abajo, y ahí tenemos AND, ¿verdad? Podemos seleccionar AND, OR, NOT, dependiendo de lo que requeramos. En este caso queremos la intersección entre los documentos que tienen la palabra Metformin por un lado y fibrosis, ¿no? Necesitamos la intersección, los que tengan los dos. Entonces, por eso seleccionamos el operador booleano AND, ¿no? Y luego nos botaría nuevamente a una página como esta. Ahí sí introducimos Metformin,
le damos clic aquí, ¿no? Y Add to Search Field. Una vez que damos eso, le damos clic a Search PubMed y automáticamente nos va a presentar una búsqueda, como la vamos a ver en un momento. Miren acá cómo es que nos bota esta página, miren, cómo se conformó fibrosis, ¿no? Como un término mesh, and operador booleano, metformin con mesh. Bien, entonces acá tenemos tres alternativas, ¿no? De las cuales nosotros vamos a seleccionar la relacionada con advanced, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá ya PubMed nos está presentando las búsquedas, ¿no? Y a su vez también todo lo relacionado con años, texto disponible, etcétera, etcétera. Pero antes de ver todo eso, vámonos acá a Advanced. Cuando entramos a Advanced, lo primero que vamos a hacer es darle clic aquí a, por ejemplo, All Fields, ¿no? Le damos clic y seleccionamos el Mesh. Ahí va a aparecer, busquen bien, va a aparecer el término Mesh, entonces ponemos Mesh. Y acá ingresamos el término que habíamos estado buscando como tal. En este caso, miren cómo, en este caso hemos puesto Metformin, damos clic en Add y automáticamente, miren cómo Metformin va a quedar aquí en la query box, ¿no? Entonces, una vez que está aquí, le vamos a dar a clic a Add to History, ¿ok? Y de tal manera que una vez que le demos clic acá, miren cómo al final de esta ventana, ¿no? Va a ir una sección donde dice History and Search Details, y acá va a quedar esta parte de acción, ¿no? Número 1, búsqueda número 1, y miren, Metformin, Mesh Terms, y automáticamente al costado nos dice cuántos términos, no, cuántos documentos hay que contengan esta palabra de Metformin. Esta sección es importante porque nos va a dar un panorama global justamente de todas las búsquedas que vamos a hacer y las intersecciones y operaciones, como lo vamos a ver en un momento. Entonces ya teníamos esto de Metformin. Ahora, repetimos lo mismo con fibrosis. Seleccionamos acá en el query box Mesh Terms, ponemos fibrosis, add, ¿no? Y como tal, add to history. Y miren, lo mismo, búsqueda número 2, ¿no? Fibrosis Mesh Term, hay 160.771 documentos con fibrosis, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente lo que vamos a hacer es nos vamos a situar, por ejemplo, a ver, yo quiero Metformin con fibrosis, ¿no? E introducir el operador booleano AND. Entonces, miren, yo le doy clic acá en, me sitúo en fibrosis, ¿no? Metformin es mi primer término y fibrosis el segundo. En el segundo le doy clic acá y Add to Query, ¿ya? Le damos clic y luego volvemos nuevamente acá a Fibrosis Actions y ya no nos va a aparecer este desplegable, sino este de aquí. And or not delete create alert. Seleccionamos entonces Add with End. ¿Por qué? Porque lógicamente queremos ya toda la búsqueda que contenga ambos términos, o sea, una intersección, ¿verdad? Entonces le damos clic y miren cómo se construye automáticamente esta búsqueda y nos está botando que hay 98 resultados. Fíjense, entonces, como para Metformin habían 13.551, para Fibrosis 160.771, y como la intersección de ambos tiene 98. Lógicamente, ¿no? Es lógico porque obviamente este operador AND va a reducir porque es la intersección, ¿no? Podemos hacer lo mismo, ¿no? Con otros operadores y de la misma manera, repitiendo el proceso que hemos mencionado hace un momento, podemos ver acá el OR y NOT, ¿no? Entonces, esto es súper importante porque nos puede mostrar en estos momentos, ¿no? Cómo es que está variando nuestra búsqueda a partir del tipo de operador que utilicemos, ¿bien? Lógicamente, un operador como AND va a reducir, porque es intersección, un operador como OR va a sumar, ¿no? Porque miren, porque es obviamente unión, es todo lo disponible con esto y esto, ¿no? Muy bien. En este caso, como nos importaba la intersección, vamos a darle clic acá en lo relacionado a la búsqueda en Results, ¿no? Y vamos a ver acá justamente los diferentes resultados de nuestra búsqueda planteada, ¿no? Recuerden que ustedes pueden jugar dentro de PubMed con, por ejemplo, miren aquí, tienen acá resultados 98, pero que van desde 1967 hasta el 2020. Entonces ustedes pueden seleccionar acá muy fácilmente, pueden correr desplazarse aquí
¿no? Y de pronto seleccionar según el año que ustedes consideren. Y acá en estas barras rápidamente ven pues la densidad, ¿no? De cuántos artículos hay por cada uno de estos años, ¿no? Lo mueven así simplemente y ustedes pueden rápidamente encontrar, digamos, de tal fecha a tal fecha de esta búsqueda. Algunos datos adicionales, por ejemplo, a veces podemos utilizar, sobre todo esto se usa cuando se combinan estrategias de búsqueda para revisiones sistemáticas, etcétera, ¿no? ¿Cómo es que tenemos algunos, digamos, atajos, ¿no? Como en este caso, miren cómo dentro del corchete, TIAP, ponemos acá Title and Abstract, ¿no? ¿Y qué le estamos diciendo acá al PubMed? Búscame todo lo que tenga en el título o en el abstract esta palabra como tal. Y la ponemos entre comillas, porque entre comillas nos está diciendo búsquelo tal cual está escrito dentro de estas comillas. ¿Bien? Podemos usar eso. Hay también para opciones como el truncamiento, ¿no? Donde tratamos de poner, digamos, una especie de raíz dentro de esa palabra para ver todo lo relacionado hasta donde trunquemos que tenga esa formulación de letras, ¿no? En este caso, recuerden metform9, en este caso, miren, metform, y le pusimos el asterisco, ¿no? Y nos busca todo lo que tenga ese metform, ¿ok? Y acá pueden ver, por ejemplo, miren, 21.956, mientras que en el título de abstract habían 20.097. De la misma manera que hemos visto, sobre todo para los operadores booleanos and or not, ustedes pueden replicar estas búsquedas en Google Académico, ¿ok? Sin embargo, recuerden que Google Académico también, digamos, considera literatura gris, ¿no? Tesis, etcétera, ¿no? Entonces, siempre la primera recomendación es buscar esto en PubMed, ¿ok? Segunda recomendación, ok, podemos apoyarnos también del Google Académico y la réplica es, la construcción de la búsqueda es súper semejante. Repetir el proceso con DEX, por ejemplo, ¿no? Lo ponemos ahí y seleccionamos el operador booleano que debamos utilizar. También acá pueden ustedes ver cómo es que pueden seleccionar desde un momento en específico, ¿no? En adelante. Una recomendación también, si en algún momento desean buscar guías de práctica clínica, etcétera, es utilizar el Trip Database, ¿ya? De la misma forma, utilizando los operadores booleanos que se han venido explicando hace un momento, ¿no? De tal manera que acá ustedes pueden rápidamente, ¿no? Por ejemplo, miren Fibrosis and Metformin y miren lo que se encuentra, ¿no? Es idéntico, es de la misma manera cómo hemos venido ejemplificando el uso de estos operadores booleanos. Epistemónicos también es una muy buena página recomendada. Hay múltiples, en verdad, pero quizás les compartimos un poco más las más cercanas relacionadas a lo que vemos en el día a día, ¿no? Sobre todo en este tema, por ejemplo, si ustedes quieren buscar revisiones sistemáticas, etcétera, relacionadas a algún tema, pueden buscar acá también, ¿no? Protocolos sobre revisiones sistemáticas, de hecho en Cochrane, ¿no? Pero de hecho esto les puede ayudar, nos puede dar bastante información. Quiero también comentarles que en nuestro país también existen instituciones que, por ejemplo, en el tema de guías de práctica clínica, en el tema de generación de evidencia existen y aportan evidencia de calidad, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, del IETSI, ¿no? En el cual tengo el honor de poder trabajar, y también en el caso de UNAGEST, ¿no? En el caso del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Entonces, ustedes pueden buscar las páginas de estas dos instituciones y rápidamente encontrar que están clasificadas, ¿no? Por estudios observacionales, guías de práctica clínica, recomendación, en fin, ¿no? Entonces, esto también les puede ayudar a ustedes para encontrar evidencia actualizada, adecuada de calidad respecto de temas en específico. Si rápidamente revisamos, por ejemplo, lo relacionado con el COVID, van a encontrar múltiples informaciones, incluso han sacado también hace unas semanas en Jetsi lo relacionado con las guías de tratamiento, ¿no? Para el COVID, en fin. Entonces ustedes pueden también revisar esto, ¿no? En la página, miren, ahí les muestro cómo es que ustedes pueden dar acá en guías de práctica clínica y rápidamente encontrar normatividades, etcétera, guías de práctica clínica, estudios económicos, reportes de evidencia, en fin, para poder obviamente encontrar información y guiarse. Ahí también están, si ustedes revisan en los documentos que se comparten, ahí también están las estrategias de búsqueda,
donde ustedes pueden replicarlas y de tal manera de volver a hacer la búsqueda como tal. No hay ningún problema. Nuevamente, acá pueden ver guías de práctica clínica, etcétera, según temas en específicos. Muy bien, entonces hemos visto lo relacionado pues a búsqueda, ¿no? A búsqueda de información, quizás en un nivel intermedio, relacionado a en PubMed, ¿no? Como recomendación, como les digo, y todos nuestros maestros siempre nos han enseñado a partir de hecho de PubMed. Hay otros buscadores también en Scopus, en WOS, ¿no? Web of Science, ¿no? Pero nos estamos centrando en este, que es, digamos, del acceso de mayor cobertura, en este caso, para ustedes, ¿no? Súper sencillo para poder ingresar, etcétera, y poder plantear sus búsquedas. También les hemos dado algunas recomendaciones de algunas páginas donde ustedes también pueden encontrar búsquedas según lo que estén, según sea su objetivo. Nuevamente les agradezco mucho que hayamos podido tener este espacio. Ahí les estoy dejando mi correo. Pueden escribirme si tienen alguna duda, alguna pregunta. Siempre es un placer compartir con ustedes, ¿no? Y apoyar a las nuevas gestiones en la promoción de la investigación, que es lo que durante todas las generaciones de presidentes, desde el doctor Abel Mestas hasta la gestión actual, hemos venido promoviendo, ¿no? Que se puede investigar desde el pregrado, que se puede generar evidencia. SOCIMED participa dentro de este objetivo, ¿no? Y también en conformar una red, ¿no? Con investigadores, paz miembros, por ejemplo, o incluso en el extranjero, para poder seguir promoviendo la investigación, ¿no? En sus anchas. Nuestro país requiere la generación de evidencia para la toma de decisiones en salud pública. La medicina basada en evidencia todavía es incipiente en el país, sin embargo ya se está avanzando de a pocos. Y justamente el rol de SOCIMED en promover la investigación, por supuesto, va de la mano, de hecho, con la medicina basada en evidencias. Nuevamente, ha sido un gusto, un honor y pues nos estaremos viendo en otra ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por esta presentación. También gracias a todos por asistir. Ha sido muy enriquecedora. Ahora vamos a estar pasando por el Telegram, el link para el examen. Va a durar 30 minutos. Mucha suerte a todos y gracias por haber asistido a esta conferencia.